atención integral y protección a personas con la condición del espectro autista. Avanzamos con una nueva participación. Se trata del asambleísta Ricardo Ulcuango, a quien ha otorgado ya el uso de la palabra la señora presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori. Señora presidenta, tukuy kunata kaypi hatun napayta chayachini, shinallata tukuy kuna Ecuador mama llaqtapi uyakuna man shuk hatun napayta chayachini. Shinapash ñuka mañani ñuka Quichua kashkapi rimangapak shuk intérpreteta churachu mañapani, pero kunan castellanopi rimagripani, pero shamu tana awjikunapi churachu shuk intérprete. 14 nacionalidades tukuy chaytami rimay ushanchik kaypi. Señora presidenta, debo saludar por la decisión de realizar la asamblea presencial, porque es la manera más cercana que podamos dialogar entre legisladores, que por supuesto es necesario tomar todas las medidas para proteger tanto a los asambleístas como a los colaboradores y funcionarios de esta asamblea. Quisiera mencionar, aprovechando que estoy en uso de palabra desde este curul del pueblo que me ha dado a nivel del país. Estamos sumamente preocupados cuando sigue incrementando las medidas económicas que, por supuesto, presidente Guillermo Lasso ha gobernado con el presidente Moreno. Es la continuación de este segundo periodo del presidente Guillermo Lasso. Pero además, las medidas económicas que sigue implementando afecta directamente al pueblo. El incremento del precio de los combustibles. Eso es gravísimo que se está enfrentando en el pueblo. Y este Parlamento tiene que tomar decisiones frente a estas medidas, porque este Parlamento defiende y tiene que defender porque los parlamentarios fueron electos por el pueblo. Cada mes, cada 15 días sigue incrementando el precio de combustible. Eso afecta la canasta familiar, eso afecta en el campo la situación agricultura, los insumos, absolutamente todo. Por ahí he visto que está dialogando con un sector del transporte. Si dialoga con un sector de transporte, pero la gran mayoría del pueblo seguirá siendo afectado. Por eso nuestra posición es muy clara de rechazo a las medidas económicas, señora presidenta. El otro tema es necesario señalar desde este curul del pueblo el tema de la fiscalización. Yo se invito al presidente de la Comisión de Fiscalización. No se puede lavar las manos cuando su responsabilidad es exigirle colocar los temas pendientes del exministro Martínez, del exministro René Ortiz, que por supuesto tiene que venir acá a decir cuáles son los aspectos técnicos y jurídicos y los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional para tal incremento de los combustibles, precio de los combustibles, perdón. Ese es un tema que hemos escuchado que fenece este día.
Estamos 30 días en la legislatura. ¿Por qué no se pronunció sobre este tema? Lamentablemente, cuando el autonombrado Contralor General del Estado está preso, incluso creo que sigue administrando desde la cárcel la Contraloría. No decimos nada, compañeros, y eso es grave. Cuando la señora fiscal dice que hay autoridades en el poder del Estado que protegen, pero también la señora ministra fiscal debería decir con nombres y apellidos, porque no puede callar o no puede a través de un tuit decir, miren, están protegiendo. Pues por lo tanto, esos son los temas que debemos topar en esta asamblea, señora presidenta. Con esto yo quisiera pasar algunas observaciones del proyecto de ley de atención integral y protección de personas con la condición de discapacidad autista. Ahí veo algunas observaciones. En el artículo 1 señala dos problemas sustanciales que puede generar graves afectaciones a las personas autistas. En ningún momento nosotros estamos en contra de las leyes, pero sí es importante señalar, en esta asamblea dedicamos a hacer y fabricar leyes que muchas veces son importantes para el país, otras veces no son tan importantes. Preguntemos a los asambleístas aquí, ¿cuántas leyes existen, leyes de basura, y cuántas leyes estamos fabricando? Yo creo que debemos conocer, sin estar en contra de esta ley. De ninguna manera, por supuesto, nosotros sí tenemos que apoyar a diferentes sectores, pero al establecer un régimen legal específico en los hechos, lo saca la ley orgánica de discapacidad. Hay una ley de discapacidad también, compañeros asambleístas. Genera una ley específica para un grupo de personas con discapacidad, desconfigurando el sistema de protección que define la Constitución Política del Estado. En la exposición de motivos no existe ninguna justificación que fundamente la necesidad de una legislación específica para un grupo. Pero además no existe una motivación suficiente para generar una legislación distinta a la que protege al resto de las personas con discapacidad. Observación 2, señora presidenta, en el artículo 10, que se refiere al derecho a la salud. Se señalan una serie de derechos que están dispuestos en otras normas legales y de manera más extensa, como la Ley Orgánica de Discapacidad. Además, no sé cómo el Estado garantiza el diagnóstico y la evaluación clínica temprana. Tampoco se definen los mecanismos para recibir consultas clínicas y terapias de habilitación especializada. En la red hospitalaria de salud pública, de igual manera, se mantiene una visión contraria a los derechos humanos al señalar el derecho a los tratamientos médicos, pues el autismo no es una enfermedad, sino una condición propia de un grupo de personas. El proyecto de ley no establece los mecanismos para asegurar la acreditación de los profesionales encargados de evaluar, así como quienes deben desarrollar las distintas terapias. En el artículo 11, señora presidenta, que se refiere el derecho a la educación, se definen una serie de normas que son un retroceso frente a lo establecido en la reforma a la Ley Orgánica de Educación Intercultural
y que fue aprobado por la Asamblea Nacional en el mes de marzo del presente año. Observación 4, señora Presidenta. La creación del Instituto Nacional de Autismo va en la línea de separar a estas personas del sistema de protección de personas con discapacidad. Quiero concluir con esto. La observación 3. Se crean infracciones y sanciones, pero no se establece el organismo que debería sancionar, no lo debida proporcionalidad entre la infracción y la sanción, violentando de esta manera el principio de legalidad en materia sancionatoria. Estas son las observaciones que quería realizar en esta tarde frente a este proyecto de ley que oportunamente haré llegar por escrito, señora Presidenta. Muchas gracias. En este momento se analiza el informe para primer